Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que seguro que os interesa y con el que muchos y muchas os vais a sentir identificados. Enco Wellness Academy, episodio 5. ¿Te sientes como un pez globo? Tu intestino necesita ayuda. Un podcast de Enco Wellness Academy con la participación de Amelia Sánchez. Vamos a pensar en el día a día y vamos a visualizarnos a nosotros mismos. Incluso según estáis escuchando este podcast, podéis hacer una introspección y mirad a ver si tenéis gases, os sentís hinchados, si vamos muchas veces al baño o si tardamos muchos días en ir al baño. Pues todo eso está relacionado con nuestro aparato digestivo, con el sistema intestinal. Y es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Vamos a hablar a grandes rasgos de cuáles son las principales alteraciones o patologías que podemos encontrar en nuestro tubo digestivo y que fundamentalmente nosotros vemos aquí en consulta de psiconeuroinmunología y desde la que podemos ayudar al paciente a resolver muchos problemas. Y veréis que está nuestro sistema digestivo relacionado con muchas otras enfermedades o muchas otras patologías que a priori puede que no pensemos que tengan una relación directa, pero sí que tienen una relación causa-efecto, podríamos decirlo así. Cuando tenemos gases en el intestino, cuando viene un paciente a consulta, muchas veces el paciente me dice, ¿tienes gases? Y comenta, lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal no es tener gases. El problema es que hoy en día hemos normalizado que los gases formen parte de nuestra vida y tener gases no es algo normal. Muchas veces escuchamos a las personas que dicen, es que me sienta mal, no sé qué he comido, o es que acabo de comer y parece que me siento como he comido una vaca. Pues todos esos problemas o esos signos, síntomas, son causa de una alteración del tubo digestivo. Y podemos hablar de tubo digestivo empezando desde la boca, ¿vale? La primera parte de la digestión empieza en la boca, masticando bien los alimentos. ¿Qué pasa? Que hoy en día mucha gente come en el trabajo, muy rápido, no tiene tiempo para comer, masticamos poco, entonces parte de los alimentos van a pasar, por así decirlo, medio enteros al estómago. Ya el estómago va a tener que hacer un trabajo mayor para digerirlos. Pero esa sería la primera fase, ¿no? La masticación dentro de la boca, con las enzimas salivares, se va produciendo esa primera digestión de los alimentos. Y el cómo comamos, en el sentido de si comemos rápido o comemos nervioso, también va a interferir en cómo se digieran esos alimentos y esas sustancias. Hablamos también de la siguiente parte, que es el estómago. Casi todos los problemas intestinales tienen hoy en día una causa estomacal, bien sea porque hemos tenido alguna infección en el estómago, como puede ser el Helicobacter pylori. Hoy no vamos a hablar del Helicobacter pylori, sí que vamos a hacer una pequeña aproximación, pero no vamos a hablar en profundidad de ello. Lo haremos más adelante en otro podcast. Pues lo que os decía, podemos tener una afectación del estómago porque hayamos tenido Helicobacter pylori y hayamos tomado antibióticos, etcétera, porque hayamos tomado muchísimos fármacos, porque tengamos estrés o porque tengamos a lo mejor alguna patología autoinmune, dentro de las que podríamos hablar de una gastritis autoinmune o otras patologías autoinmunes que también afectan al estómago o al intestino, como puede ser tiroides. ¿Qué importancia tiene el estómago en la digestión? El estómago en la digestión es muy importante porque segrega ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el que nos va a ayudar a que las enzimas del páncreas y la bilis se viertan a la parte alta del tubo digestivo y se pueda hacer una digestión correcta. Si no tenemos suficiente ácido en el estómago, esas enzimas digestivas, esa bilis, no va a llegar de forma correcta y vamos a tener problemas para digerir, sobre todo, las grasas. Seguramente muchas personas que lo estéis escuchando vais a decir, claro, yo muchas veces, pues si como fuera de casa o como algo grasiento, los fritos o carnes que son más grasas, como por ejemplo el cordero o el cochinillo asado, luego no las digiero bien, me sientan mal y estoy como todo el día comiendo esa comida, ¿no? Como que tengo el estómago hinchado o que me repite. Pues es por eso, porque nuestro estómago no está teniendo un buen funcionamiento, su funcionalidad no es correcta. Y decíamos antes que el ácido clorhídrico o el funcionamiento del estómago se puede afectar por toma de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Pues uno que es muy común, el omeprazol. Hoy en día, ¿quién no toma omeprazol? Bien porque me han operado y estoy tomando antiinflamatorios, que son los medicamentos que también afectan mucho tanto al estómago como al intestino. Pues el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué hacen las bombas de protones? Segregar
ácido clorhídrico. Si me tomo un inhibidor, lo que voy a hacer es inhibir la producción de ese ácido. Por lo tanto, si soy una persona que de forma, voy a decirlo, crónica, tomo omeprazol, o si es omeprazol voy a darle otro nombre, Nexium o cualquier otro parecido, vamos a tener una hipofunción de nuestro estómago, no vamos a producir lo suficiente ácido como para que esa digestión se realice de forma correcta. Ya no solo el problema es el ácido, sino también esa bilis que está dejando de llegar a la parte alta del tubo digestivo, que va a hacer que en el duodeno, que es la parte alta del tubo digestivo, haya una mayor prevalencia de sobrecrecimiento de bacterias. ¿Por qué? Porque esa bilis, por un lado, nos ayuda a digerir las grasas, y por otro lado tiene una función antimicrobiana y antibacteriana. Entonces, si no tenemos en estas digestiones un buen flujo de bilis y de enzimas digestivas, no vamos a digerir bien y en esa parte del tubo digestivo, en el duodeno, va a generarse cierta putrefacción, ciertos gases y van a generar un contexto al que muchas bacterias van a migrar y se van a encontrar cómodas en esa región del intestino y nos van a producir esa sensación de hinchazón, ese posible sobrecrecimiento de bacterias que nos va a dar lugar a malas digestiones y esas propias bacterias que están en esa parte del tubo digestivo van a, en sus propias digestiones y en lo que van a comer de nuestro intestino, van a generar unas sustancias que se llaman metabolitos. Esos metabolitos van a pasar al torrente sanguíneo y van a llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. Y ahí es donde volvemos otra vez al principio del podcast, donde os decía que podemos tener sintomatologías que no estén relacionadas con el intestino, pero sí que están relacionadas con problemas o dificultades a la hora de hacer la digestión. Un déficit de ácido en el estómago nos va a producir también eso, que podamos tener disbiosis intestinal. Ya no solo sobrecrecimiento de bacterias, sino disbiosis intestinal, que tampoco vamos a profundizar hoy, pero la disbiosis es la alteración de la microbiota que tenemos en nuestro intestino. Por lo tanto, es muy importante, uno, que mastiquemos bien, dos, que haya suficiente ácido clorhídrico y tres, que habiendo suficiente ácido clorhídrico, esa bilis se vierta bien y podamos tener una buena digestión. ¿Qué pasa hoy en día? Pues como os decía antes, muchas personas por costumbre toman el omeprazol. Ya no por costumbre, es porque siempre tienen malas digestiones. Entonces vamos al profesional de la salud y nos receta omeprazol o un primo hermano. Ahí ya estamos incluso perpetuando la sintomatología, porque llegará un día en el que, si no tenemos omeprazol, cualquier comida nos va a sentar mal. Entonces nos convertimos en dependientes de. Otra circunstancia que os decía también que afecta al ácido clorhídrico es haber tenido Helicobacter pylori. ¿Y por qué llegamos a tener Helicobacter pylori? Es una pescadilla que se muerde la cola. El Helicobacter pylori es una bacteria que vive con nosotros, lo que pasa es que no tiene que vivir en el estómago, vive más abajo del tubo digestivo. Entonces, al bajarse el ácido del estómago, este Helicobacter decide subir por el tracto digestivo hasta adherirse a las paredes del estómago, porque se encuentra cómodo en ese medio que no es tan ácido. Se adhiere a las paredes del estómago, va generando pequeñas ulceraciones y es cuando aparece esa sintomatología de muchas malas digestiones, dolores punzantes en la boca del estómago, podemos tener también la sensación de ardor o reflujo, que ahora os explico qué relación tiene con el ácido clorhídrico. ¿Qué pasa teniendo Helicobacter pylori? Uno, que no tenemos el ácido clorhídrico suficiente y dos, que para tratar esta patología y para eliminar el Helicobacter del estómago se dan unos antibióticos muy fuertes. A veces, con la primera tanda de antibióticos tenemos suficiente, pero hay gente que no, que se llega a tomar hasta 3 tandas de antibióticos, con el consiguiente desastre en la microbiota intestinal y lo que hacemos es fomentar o agrandar esa disbiosis que ya teníamos. Y os decía ahora mismo que podemos tener ardor o reflujo. Hay mucha gente que tiene reflujo cuando se tumba, no puede dormir tumbado porque le sube un reflujo por el esófago para arriba y produce una esofagitis, o podemos tener ardores de estómago. Si yo tengo ardor de estómago o reflujo, no quiere decir que tenga demasiado ácido y que tenga que tomar un inhibidor de la bomba de protones. Quiere decir que como el pH del estómago ha bajado, se ha igualado con el del esófago, hay una membrana o una válvula que se llama píloro que se abre porque se igualan los dos pHs, entonces no tiene que cerrar, porque el pH del estómago es mucho más ácido que el del esófago y por eso hay que cerrar para que no suban los ácidos del estómago al esófago. Pero cuando tengo ese ardor es que llega un momento en el que esos ácidos, al tumbarme, van subiendo hacia arriba. Así que la solución no es tomar los inhibidores de la bomba de protones. Y con esto no quiero decir que quien lo esté tomando
tenga que dejar de tomarlo. No, tenemos que ir al origen del problema, qué es lo que está causando o qué me ha llevado a tomar ese inhibidor de la bomba de protones, solucionarlo y veremos en qué medida podremos dejar ese medicamento, ¿vale? Otro de los problemas que también afectan a la segregación de ácido en el estómago es el ritmo de vida que tenemos hoy en día, el estrés, ¿vale? No sé si habéis escuchado que el intestino dicen que es el segundo cerebro, yo diría que casi es como el primer cerebro por el momento en el que se forma, pero sí que tenemos una comunicación directa entre eje intestino-cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos estrés y nuestro sistema nervioso está demasiado activo, nuestro sistema nervioso tenemos el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos activa, el que nos acelera, como ya hablamos en el podcast que grabamos con Ismael, hablando del sistema nervioso autónomo, y el parasimpático es el que nos relaja. Pues si tenemos el sistema nervioso simpático a tope, funcionando todo el día, la señalización que tenemos hacia los intestinos es que tienen, intestinos, estómago, todas las vísceras que se inervan, es que tiene una hiperactividad. Entonces, cuando tenemos hiperactividad, en el caso del estómago, no es que haya mayor secreción de ácido clorhídrico, sino que hay una inhibición, se deja de producir. ¿Por qué? Porque cuando se activa el sistema nervioso, se activa el eje de huida, el eje de escapar. Y si tengo que escaparme de algo, no voy a poder centrarme en digerir, por lo tanto, el cuerpo es tan sabio que no va a segregar ácido. ¿Qué pasa hoy en día? Que vivimos constantemente en esa situación de peligro, de alerta. Estamos todo el día huyendo. ¿De qué? De la vida en general, de la hipoteca, del jefe, de una relación tóxica, etc. Y la respuesta sería correr, pero como no podemos correr, ya se encarga nuestro organismo de generar los mecanismos suficientes para que nuestro cuerpo se prepare o de manera ancestral está preparado para vivir de esa manera. Entonces, si necesito correr, no voy a activar la digestión. Por lo tanto, se inhibe la segregación de ácido clorhídrico y por mucho que coma muy bien, que tenga una alimentación saludable, voy a tener problemas digestivos porque, de nuevo, no tengo el suficiente ácido. Y como decíamos antes, si no tengo ácido, no llamo a la bilis, voy a digerir peor. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola y la antesala de muchos problemas intestinales. Uno, el sobrecrecimiento bacteriano y otro, la disbiosis intestinal. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que abordar principalmente sería el estómago. ¿Qué os propongo para que trabajéis el estómago? Bueno, pues que comáis tranquilamente, que mastiquéis bien, que si tengo que comer, no es lo mismo comer deprisa que comer con prisa. ¿Vale? No es lo mismo eso, tengo que comer deprisa porque tengo que llegar al trabajo, pero yo en mi día a día estoy tranquilo, que comer con prisa y con ansiedad y con preocupación, ¿vale? Al final, el cómo hacemos las cosas influye mucho en cómo vayamos a digerir. Si hemos tenido una infección por Helicobacter pylori, pues yo os propongo que consultéis a un profesional de la medicina integrativa, de la salud integrativa, para que os ayude a recuperar esa capa mucosa que está dañada y que, estando dañada, va a producir dolor. No deja de ser, imaginaros que tenéis una punta en la pared y pasáis el brazo y os rasgáis. Si no curáis esa herida, al final siempre va a estar escociendo. Pues lo mismo pasa en el intestino. Cuando tenemos una mucosa dañada, es como si tuviéramos una llaga o una herida. Tenemos que curarla y una vez que la curemos veremos qué alimentos nos sentarán mejor y qué alimentos peor, ¿vale? Y una cosa que os propongo también para, antes de cada comida, para fomentar ese funcionamiento del estómago, es tomar un poquito de zumo de limón exprimido con un poquito de aceite de oliva. Esto va a funcionar, va a ejercer de estímulo colerético. El limón va a ayudar al estómago a que se segregue ese ácido clorhídrico y el aceite de oliva, con ese pequeño amargor, va a funcionar eso como estímulo colerético para llamar a los jugos biliares y que haya una buena emulsión en la digestión, ¿vale? Otra cosa que podéis tomar también es una cucharadita de vinagre de manzana antes de la comida. La de vinagre de manzana, de verdad, no de mentira, ¿vale? Que solo tengáis una manzana dibujada, que sea un vinagre de manzana, ya no digo que sea eco, pero que sea de verdad, ¿vale? Que veáis que tiene los pozos. Nos va a ayudar, por un lado, a llamar a ese ácido clorhídrico un poquito antes de la comida, 15 minutos mientras la preparamos, y también nos va a ayudar a controlar los picos de glucosa en función de lo que comamos, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que personas que tienen problemas de vesícula, cuando no hay buen flujo de los jugos biliares, se va a generar un acúmulo de barros, de esas sustancias que tienen que llegar al duodeno, pero que como no
no llega ese ácido y no llegan a vertirse al duodeno, pues se quedan acumuladas. Entonces van a aparecer lo que comúnmente se conoce como piedras en la vesícula, que nos va a provocar pues igual, alteraciones intestinales, unos dolores muy fuertes, unos cólicos, vamos a tener que ir al médico y nos van a extirpar la vesícula. Si nos extirpan la vesícula, también vamos a tener problemas digestivos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esas sustancias que tienen que ir para ayudar a esa digestión y sobre todo para las grasas. Y si hay gente que tenga operación de vesícula o problemas de vesícula, sabrá que digiere mucho peor las grasas. Que sepáis que hay soluciones para poder abordar o para poder tener un día a día mejor y no tener que, es verdad que a lo mejor no podemos comer cosas muy grasas o carnes muy grasas, pero sí que podemos paliar esos síntomas. El tener malas digestiones, el tener problemas de vesícula, también problemas de hígado o problemas estomacales, cuando hay gente que dice, pues tengo úlcera de estómago, tengo gastritis, tengo ardor, todo esto nos va a llevar a una mala absorción de nutrientes, porque como no se está produciendo bien la digestión y va a haber un sobrecrecimiento de bacterias, una mala asimilación de esos alimentos, vamos a tener una mala asimilación de nutrientes y sobre todo de las vitaminas liposolubles. Como no tengo ácido en el estómago, no viene la bilis y absorbo peor las grasas. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Las más importantes, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C. Y muchos que estéis escuchando, seguramente en alguna analítica o muchos ya estaréis tomando vitamina D. Para sintetizar la vitamina D necesitamos ingerirla, asimilarla y tomar el sol para sintetizar, ¿vale? Ya podemos tomar mucho el sol, que hay gente que le dice, bueno, es que yo tomo mucho el sol, incluso en invierno, y me sale la vitamina D baja. Pues a lo mejor nos tenemos que plantear que tenemos problemas de absorción de nutrientes. O también, si nos miramos las uñas, podemos tener manchitas blancas. Yo toda la vida he escuchado a mi madre que eso era por falta de minerales. Bueno, pues no estaba mal encaminada, no es que sea solo falta de minerales, sino que es un problema que una señal que nos indica que es una mala absorción de nutrientes, que algo está pasando en nuestro intestino, ¿vale? También el pelo, si tenemos caída del pelo puede ocurrir por muchas otras cosas, pero también que se nos caiga el pelo, que lo notemos con menos brillo, con menos cuerpo, que veamos que no es el pelo que teníamos antes o que nos gustaría tener otro pelo, pues también tendríamos que prestarle atención a nuestro aparato digestivo, ¿vale? Tened en cuenta que todo lo que pasa en nuestro intestino va a afectar a nuestro sistema inmunitario. Dentro del intestino albergamos el 70 al 80% del sistema inmunitario. Entonces, todo lo que ocurra ahí, tanto bueno como malo, nos va a perjudicar o beneficiar. Si nosotros estamos constantemente dañando a nuestro intestino, va a llegar un momento en el que pueda llegar incluso a aparecer una enfermedad autoinmune relacionada con el intestino, como pueda ser la celiaquía, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Y seguro que a muchos de vosotros os han dicho que tenéis síndrome de intestino irritable o colon irritable. Vale, tengo colon irritable, pero hay que ver qué es lo que está irritando mi colon, no hay que tapar el síntoma. Entonces que sepáis que no estáis, eso es una etiqueta, que no estáis desamparados en el mundo, que no vais a vivir de yo soy Pepito Pérez y tengo colon irritable, no es vuestra carta de presentación, ¿vale? Que sepáis que se puede mejorar y seguro que si escucháis este podcast veréis que os sentís muy identificados con muchas cosas. Os comentaba también al principio que el hecho de que no tengamos síntomas intestinales, porque a mucha gente le pasa que no manifiesta síntomas intestinales, no quiere decir que no tengamos afectado nuestra barrera intestinal, porque cuando se están produciendo esas malas digestiones y tenemos ese sobrecrecimiento de bacterias, esa mala absorción de nutrientes, os decía antes que se generaba una disbiosis intestinal. La disbiosis es que imaginaros el tubo digestivo o la barrera intestinal como una muralla de un castillo en la que están los soldados por detrás mirando por las almenas para disparar con los cañones cuando venga el enemigo. Pues imaginaros que el enemigo viene con más cañones que los que tenemos nosotros y empieza a disparar y empieza a agujerear la muralla. Pues al final nuestro tubo digestivo es eso, tenemos una barrera protectora que si no nos defendemos bien nos la van a tirar abajo. Una vez que nos la tiren abajo y la tenemos abierta para recibir a todo tipo de sustancias buenas y otras sustancias no tan buenas. Y muchas de ellas pues, pueden ser virus, bacterias y otras son alimentos que ingerimos. De esto hablaremos en otro podcast, hablaremos más de la disbiosis intestinal y de qué podemos hacer, qué alimentos dañan y cuáles son más perjudiciales, pero bueno, que tengáis en cuenta que eso, que nuestro intestino, tenéis que ver el intestino como si fuera la policía de vuestro cuerpo, la que está defendiéndoos. Y si esa policía flaquea, al final vamos a flaquear nosotros. Entonces vamos a intentar cuidarla lo máximo posible. Las señales que podemos tener y que nos pueden alertar de que tenemos problemas intestinales, ya os he dicho antes,
Por ejemplo, una de ellas, las uñas y el pelo, ¿vale? Podemos tener picones por el cuerpo, dermatitis en la cabeza, que bueno, comúnmente se conoce como caspa, ¿no? Y hay muchos champús y con anuncios de gente guapa anunciando para eliminar esa caspa, pero bueno, que sepáis que eso es una tirita, ¿vale? El champú es una tirita y hay que llegar a la raíz del problema. Me pica el cuerpo, me pica el cuero cabelludo, tengo dermatitis en, yo qué sé, en los brazos, incluso la psoriasis. La psoriasis está muy relacionada con problemas intestinales y con disbiosis intestinales. También muy conocido es la niebla mental o brain fog. Niebla mental no es que tengamos una nube blanca, vamos por la calle, ni con una aura ni con una nube blanca en la cabeza, ¿vale? Simplemente es que hay a veces que nos sentimos como que estamos aturdidos, una sensación de, pues, imaginaos, seguro que muchos habéis bebido alcohol, y habéis bebido más alcohol del recomendado o el tolerado por el cuerpo, y al día siguiente estamos con una pesadez de cabeza, con un dolor de cuerpo, un qué sé yo, que no puedo con la vida. Pues hay muchos días que nos sentimos así sin haber tomado alcohol y dices, pero ¿y esto por qué? O a lo mejor no es tan exagerada la respuesta, pero sí que estamos así como un poco que no nos podemos concentrar, que nos cuesta retener las cosas, pues eso se llama niebla mental, no hasta los extremos de una intoxicación por alcohol, pero al final no deja de ser esa intoxicación, porque como os decía antes, esas bacterias del intestino segregan esos metabolitos que pasan al torrente sanguíneo y que son tóxicos para nosotros y van a traspasar la barrera hematoencefálica y van a ir hasta el señor cerebro, produciéndonos ese aturdimiento, atontamiento, etc. También podemos manifestar cansancio, fatiga, podemos manifestar también dolor de cabeza cuando nos levantamos por la mañana, porque es cuando el cuerpo se ha regenerado y si no se regenera bien va a producir síntomas, o también podemos notar dolores de cabeza postprandiales, dolores de cabeza después de las comidas, cuando se está haciendo la digestión y no se ha hecho bien, pues esos metabolitos ejercen su función y van a provocar dolor de cabeza. También una cosa muy común que está relacionada con problemas digestivos y con disbiosis intestinal son congestiones y rinitis o sensación de mucosidad en la garganta, o gente que dice es que tengo la sensación de que tengo moco siempre en la garganta o que tengo un lagrimeo constante, una rinitis constante y bueno, pues voy al alergólogo y me hace unas pruebas de alergia y resulta que, pues, bueno, pues es que tampoco tengo unas alergias asombrosas. Bueno, pues me tomo un antihistamínico. Pues la solución no es tomar el antihistamínico, lo puedo tomar, ¿no?, para mejorar la sintomatología de forma momentánea, pero hay que ver cuál es el origen de esa rinitis constante. También podemos tener, como os decía antes, ese despunte de enfermedades autoinmunes, podemos tener diverticulitis, que hay mucha gente que dice, sí, es que tengo divertículos en el intestino. Pues los divertículos no dejan de ser inflamación en el intestino. La esofagitis, que os comentaba antes, que es la inflamación del esófago por esa comunicación con el estómago, o una gastritis que es una inflamación de la mucosa del estómago, o úlcera del estómago, como se conocía de toda la vida. Bueno, pues para mejorar un poquito esta gastritis, estos los problemas más leves, ya os comentaba antes cómo podíamos fomentar la digestión. Bueno, pues para calmar ese ardor, esa gastritis, podemos tomar, por un lado, jugo de aloe vera, ¿vale?, que sea natural. Si tenemos planta podemos hacer nosotros mismos el jugo de aloe vera. Podemos también tomar decocción de semillas de lino, decocción de semillas de chía. Cuando los cocemos, estas dos plantas van a segregar unas sustancias que se llaman mucílagos, que nos van a ayudar a regenerar la capa mucosa. Ya veréis, si lo hacéis, que es como una especie de agua como con moco espeso, ¿vale? Y también podemos tomar caldo de huesos, un caldo de huesos bien hecho, ¿vale? Lo que vamos a hacer es obtener sustancias dentro del hueso que nos van son como proteínas y colágeno que nos van a servir para regenerar nuestra propia capa mucosa. Caldos caseros, ¿vale?, no caldos comerciales. Y también podemos tomar kuzu y umeboshi, que los encontráis en supermercados naturales. Podéis comprar por internet también, y podéis tomar solo kuzu o podéis comprar las dos cosas, el kuzu y el umeboshi, que es una seta. Podéis hacer también una mezcla y tomarlo para calmar esa gastritis, o algo que ha existido toda la vida es el licuado de patata cruda, ¿vale? Lo metéis en una licuadora y sale como un jugo, pues tomarlo, también nos ayuda, ¿vale? ¿Y qué os recomiendo? Bueno, pues que por un lado pues calméis vuestro sistema de vida, ¿no?, que vayamos un poquito más despacio, que relajemos nuestro sistema nervioso. Para eso, pues podemos hacer meditación. Si tenemos un trabajo que nos amarga y no podemos evitarlo, bueno, pues vamos a hacer diferentes trabajos.
Si podemos cambiar el trabajo, pues fenomenal. Si podemos cambiar la relación tóxica, fenomenal. Pero si no podemos, como os decía antes, el sistema activa el sistema de huida y estamos preparados para correr. Pues si no puedo correr porque no me puedo ir de esa hipoteca, porque no me puedo ir de ese trabajo, voy a hacer ejercicio. Voy a darle el estímulo que necesita. O si tengo una relación tóxica y no puedo salir de ella en este momento, pues voy a moverme, porque por lo menos no vamos a generar esa incongruencia en el organismo y vamos a obtener la parte buena de hacer ejercicio, ¿vale? Y otra cosa que os quería decir es que, bueno, que al final cuando estamos mal del intestino, cuando tenemos ese sobrecrecimiento, esa disbiosis, no vamos a comer en función de lo que nosotros queramos. No sé si os ha pasado muchas veces, sobre todo, mira, voy al hilo de la resaca que decíamos antes. Yo he escuchado a mucha gente que cuando tiene resaca por intoxicación de alcohol dice que lo único que le apetece comer es comida basura. Me apetece un McDonald's, me apetece una pizza, ¿es así o no? Pues al final no tenemos que llevarlo al extremo de la intoxicación por alcohol, pero sí que es verdad que muchas veces cuando estamos mal, con digestiones pesadas, lentas, esa disbiosis intestinal, no vamos a comer a lo mejor de la forma saludable que deberíamos, porque estas propias bacterias, para alimentarse y por esa comunicación que tenemos de eje intestino-cerebro, van a mandar información para que comamos lo que ellas quieren que comamos, van a generar esa alteración del sistema nervioso, esa ansiedad por comer dulces, bollería, comida artificial, voy a decir, comida industrial, comida ultraprocesada. Bueno, vale, la podemos comer un día. Pero si de forma habitual estamos cayendo en esas, no tentaciones, en esa comida, al final no vamos a salir del ciclo vicioso, porque eso va a hacer que se dañe mucho más la capa mucosa. Y otra cosa que tenemos que tener también muy en cuenta y que daña nuestro sistema digestivo por esa relación de eje intestino-cerebro son las emociones. Y lo veo mucho en consulta. Muchos pacientes que vienen, que nosotros en consulta hacemos una anamnesis profunda de todo el contexto que rodea al paciente. Todos los problemas emocionales hay que tratarlos, no hay que asumirlos, hay que resolverlos, porque si no los resolvemos, vamos a seguir con el eje de huida activo, y si no los cerramos, no podemos estar corriendo siempre, por lo tanto vamos a seguir con el ciclo vicioso de estrés, alteración del ácido clorhídrico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde aquí os animo a que hagáis una introspección, a que os analicéis hoy, a que veáis qué de lo que hemos hablado aquí tenemos, qué es lo que deberíamos abordar y que sepáis sobre todo que no nos tenemos que poner una etiqueta, que si tengo un Crohn, si tengo una celiaquía, aún así podemos reparar nuestra capa mucosa, que podemos hacer trabajo con ella, que podemos evitar que nuestro sistema inmune siga estando hiperactivo y que, bueno, que aquí estamos para lo que necesitáis y en los siguientes podcasts hablaremos de Helicobacter pylori, de otras enfermedades que pueden estar relacionadas con el intestino o incluso del SIBO, que está muy de moda. Así que nada, nos vemos en el próximo y espero que mejoréis vuestra salud intestinal.